¿Crees que lo más aterrador de volar es la turbulencia o un aterrizaje brusco? ¿Qué tal una pista que 2 veces al día es completamente engullida por el océano? ¿O enormes aviones que aterrizan directamente sobre el hielo desnudo de la Antártida? ¿Sobre un abismo de aguas profundas? Hoy echaremos un vistazo a aeródromos donde los aviones se ven obligados a detenerse en semáforos, cediendo el paso a trenes y automóviles. Y al final, descubrirás una rampa mortal de alta montaña, donde la pista termina en un acantilado, y el piloto no tiene ni una sola oportunidad de cometer un error ni de hacer un segundo intento. ¿Listos? Comenzamos nuestro viaje. En el 10º lugar está una ubicación que parece sacada de un decorado de película surrealista, donde la logística se ha vuelto completamente loca y los flujos de transporte se han entrelazado en un nudo inimaginable. Nos dirigimos a la isla norte de Nueva Zelanda, a la pequeña pero mundialmente conocida por su rareza ciudad de Gisborne. Desde una vista aérea, el aeropuerto regional local parece absolutamente normal, incluso idílico. Alrededor se extienden praderas de un verde intenso, hay una terminal moderna y ordenada y una pista asfaltada estándar brilla bajo el sol. Pero si observas con más atención, verás algo que te hará frotarte los ojos y dudar de la realidad. Justo atravesando la pista principal, partiéndola en dos, pasan auténticas vías ferroviarias en funcionamiento. Es el único aeropuerto del mundo donde los controladores de la torre deben gestionar no solo el tráfico aéreo, sino también el pesado tráfico terrestre, actuando al mismo tiempo como controladores y como guardaagujas. La línea ferroviaria Palmerston North Gisborne funciona aquí desde hace más de 100 años. Y cuando los ingenieros diseñaron el aeródromo a mediados del siglo XX, por alguna razón desconocida, decidieron que el cruce de trenes y aviones era una excelente y rentable idea. El espectáculo es simplemente fantástico, como una escena de un videojuego con errores. Un enorme avión turbohélice pasajero, listo para despegar, se detiene en la calle de rodaje, dejando pasar un largo y ruidoso tren de carga que avanza lentamente por las vías justo frente a su norro. Para los pilotos es una auténtica prueba de atención y autocontrol. Aquí rige un reglamento estrictísimo, escrito con sangre. Los trenes están obligados a detenerse antes de la pista, emitir señales y solicitar permiso a los controladores aéreos. Sin embargo, la historia conoce casos en los que los horarios se alteraban debido a condiciones meteorológicas o problemas técnicos, y los aviones que ya estaban en aproximación tenían que abortar y realizar una maniobra de escape quemando valioso combustible simplemente porque abajo, en su pista legítima, avanzaba una locomotora. La situación se complica porque la pista no solo se utiliza para vuelos nacionales regulares, sino también para aviación privada ligera y, lo que es especialmente importante, para vuelos médicos, que a menudo requieren aterrizajes de emergencia para salvar vidas. Imagina la enorme tensión de un piloto que lleva a bordo a un paciente grave, con el tiempo en contra, y atravesando su única vía de salvación se encuentra una máquina de hierro de miles de toneladas imposible de detener de inmediato. Es una curiosidad logística única que ha convertido a un tranquilo aeródromo provincial en una celebridad mundial. Por supuesto, hoy en día, el tráfico ferroviario ha disminuido debido a frecuentes tormentas que dañan las vías, pero la infraestructura sigue existiendo y se mantiene operativa. Las impactantes imágenes del encuentro entre tren y avión siguen volviéndose virales en Internet, recordándonos que a veces la ingeniería humana adopta compromisos muy extraños y arriesgados para ahorrar espacio. En el 9º puesto se encuentra un aeropuerto que cambia por completo, o más bien destruye, tu idea de cómo debe ser una pista de aterrizaje clásica. Olvídate del hormigón armado, del asfalto uniforme, de los complejos sistemas de drenaje y las marcas brillantes. Nos trasladamos a la dura Escocia, a las ventosas Islas Hébridas exteriores, al singular aeropuerto de Barra. Es el único aeropuerto internacional con licencia en el mundo donde los vuelos regulares pasajeros aterrizan directamente en una playa. Sí, has oído bien, y no se trata de un aterrizaje de emergencia. La pista oficial aquí es la arena húmeda y compacta de la amplia bahía de Try Mawr. No hay luces eléctricas ni límites claramente definidos. En su lugar, hay simples postes de madera clavados en la arena que ayudan a los pilotos a orientarse en este espacio gris que se funde con el horizonte. Pero lo más sorprendente y alarmante aquí es el horario de vuelos.
No lo determinan personas, aerolíneas ni controladores, lo rige la mecánica celeste. El funcionamiento del aeropuerto de Barra depende 100% de las fases de la Luna y de las mareas. 2 veces al día, las singulares pistas, y hay 3 dispuestas en triángulo para que los pilotos puedan aterrizar contra el viento en cualquier dirección, desaparecen completamente bajo varios metros de agua helada del Mar Norte. En ese momento, el aeropuerto deja existir oficialmente, convirtiéndose en el fondo marino. Y ninguna fuerza en la Tierra, ninguna orden, hará que un avión aterrice allí hasta que el océano retroceda y deje al descubierto la arena. Esto crea dificultades logísticas únicas. El despegue puede estar programado para hoy al mediodía y mañana ya para las 3 de la tarde, simplemente porque así lo decidió el agua. Aquí vuelan aviones pequeños, pero increíblemente resistentes y fiables, como el Twin Otter, capaces de soportar fuertes sacudidas y un entorno salino agresivo. Los pilotos que operan en esta ruta son verdaderos ases, la élite de la aviación marítima. Tienen que aterrizar en una superficie inestable, a menudo cubierta de charcos profundos, algas resbaladizas y conchas afiladas. Durante el aterrizaje, bajo el tren de aterrizaje salen chorros de agua salada y arena que cubren por completo las ventanillas, lo que añade más nervios a los pasajeros no preparados. Y si ocurre una emergencia por la noche, cuando el aeropuerto no opera y está sumido en la oscuridad, los habitantes locales realizan una auténtica hazaña. Conducen sus propios coches hasta las dunas costeras y encienden las luces largas para iluminar, aunque sea un poco, la zona de contacto para el piloto. Barra es un lugar donde la alta tecnología se ve obligada a inclinarse ante la naturaleza salvaje y cada vuelo regular se convierte en una pequeña aventura al estilo de Indiana Jones, pero con acento escocés, viento penetrante y olor a sal marina. En el 8º lugar se encuentra una colosal obra de ingeniería que mantiene una lucha interminable, agotadora y quizá desesperada contra el Océano Pacífico. Japón es un país pequeño y su relieve montañoso deja poco espacio habitable. La tierra en las megaciudades escasea de forma crítica, pero volar es una necesidad constante. Por eso, a finales de los 80 del siglo pasado, se tomó una decisión audaz y aparentemente loca: construir el gigantesco Aeropuerto Internacional de Kansai, operativo las 24 horas directamente en el mar abierto de la bahía de Osaka. Como no había una isla natural adecuada en esa zona, los ingenieros japoneses decidieron crearla desde cero. Es una estructura colosal de 4 kilómetros de largo y 2,5 de ancho, visible incluso desde la órbita. Para construirla se utilizó tanta tierra y roca que con ella se podría rodear todo el planeta con un terraplén de 2 metros de altura. Pero la naturaleza no tolera el vacío, y menos aún un peso tan descomunal. La isla artificial sobre la que se alzan enormes terminales de acero y vidrio y 2 largas pistas de aterrizaje se hunde lenta pero inexorablemente en el océano. Los ingenieros sabían que el terreno cedería, eso estaba previsto en el proyecto, pero calcularon fatal la magnitud y la velocidad del proceso. El fondo marino bajo el aeropuerto resultó ser como una gigantesca esponja mojada que se comprime bajo el peso de millones de toneladas de concreto. En los primeros 7 años de operación, la isla se hundió 8 metros, mucho más rápido y más de lo previsto incluso en los escenarios más pesimistas. Ahora, mantener este aeropuerto es una carrera constante por sobrevivir. Para evitar que el terminal se inunde y que la estructura se fracture por el asentamiento desigual, todo el edificio descansa sobre 900 columnas hidráulicas ajustables. Un complejo sistema de sensores láser y computadoras monitorea las más mínimas variaciones de nivel las 24 horas del día. Y cuando una parte del edificio desciende, aunque sea 1 milímetro, los trabajadores colocan placas de acero bajo las columnas, elevando literalmente el gigantesco aeropuerto como si fuera un coche en un taller. Es una lucha que cuesta millones de dólares a los tributarios. Alrededor de la isla se ha construido un enorme muro marítimo que protege contra tsunamis y tifones frecuentes en la zona. Pero cada año, el agua se acerca más y con más fuerza. Los pilotos que aterrizan aquí, enormes Boeings, ven a su alrededor solo agua oscura e infinita y no tienen margen de error durante la aproximación, ya que las zonas de seguridad son mínimas.
Kansai es un majestuoso monumento a la perseverancia humana y al mismo tiempo un severo recordatorio de que no se puede engañar por siempre ni a la gravedad ni a la geología. Solo se puede negociar con ellas temporalmente, pagando un precio astronómico. El séptimo lugar de nuestro ranking lo ocupa un sitio donde la expresión «cede el paso al avión» no es una broma absurda, sino una estricta norma de tráfico cuyo incumplimiento se castiga por ley. Nos deslazamos a Gibraltar, un pequeño territorio británico de ultramar en el sur de la península ibérica. Aquí el espacio es extremadamente limitado, apenas 6,5 kilómetros cuadrados, muchos de ellos ocupados por la roca. Para construir el aeropuerto simplemente no había suficiente terreno, así que los ingenieros tomaron una decisión desesperada: situar la pista en el único lugar plano disponible, cruzando el istmo que conecta con España. El problema es que justo por ese punto pasa la principal y prácticamente única arteria vial de la ciudad, la avenida Winston Churchill. Parece un sueño surrealista de un urbanista desquiciado. Imagina una transitada autopista urbana de 4 carriles. Circulan autobuses de 2 pisos, taxistas, turistas en ciclomotores, gente que corre al trabajo, y de repente se enciende la luz roja, bajan las barreras rayadas y todo el tráfico se detiene, como en un paso a nivel ferroviario. Pero no pasa un tren. Un minuto después, con un rugido ensordecedor que parece romper los tímpanos, un caza-reacción de la Real Fuerza Aérea o un enorme avión pasajero Airbus despega o aterriza justo delante de los capós de los coches detenidos. La distancia entre el ala del avión y el parachoques del primer vehículo en la fila puede ser de apenas unos cientos de metros. En cuanto el avión desaparece entre las nubes o se dirige a la calle de rodaje, las barreras se levantan y el flujo de coches, motocicletas y peatones continúa su camino, directamente por la pista, dejando marcas de neumáticos, pequeños residuos y polvo. Para los pilotos, esto supone un estrés adicional enorme. No solo deben aterrizar teniendo en cuenta los traicioneros vientos que se arremolinan alrededor del peñón de Gibraltar, creando fuertes corrientes descendentes capaces de empujar el avión hacia el suelo, sino también confiar en que el personal haya revisado cuidadosamente el asfalto en busca de objetos extraños. Y los pasajeros, al mirar por la ventanilla durante el aterrizaje, no ven hangares habituales, sino los rostros de conductores aburridos esperando a que su avión libere el cruce. Es probablemente el aeropuerto más interactivo del mundo, donde el bullicio urbano y la gran aviación chocan cara a cara en el sentido más literal, creando un híbrido de transporte único. En sexto lugar se encuentra el aeropuerto de Agatti, joya y al mismo tiempo maldición del archipiélago indio de Lakshadweep. Si lo observas desde arriba, en imágenes satelitales, te dejará sin aliento por su increíble belleza y al mismo tiempo por un frío estremecimiento. Es una diminuta isla de coral perdida en medio del inmenso océano Índico. La pista ocupa prácticamente toda la longitud de la isla, sin dejar espacio para nada más. Parece una estrecha cinta negra de asfalto arrojada descuidadamente en medio de aguas turquesas brillantes. Su longitud es de apenas 1.200 metros, peligrosamente corta para los aviones turboeléctricos modernos que operan ahí. La dificultad del aterrizaje es extrema y exige una precisión milimétrica por parte de la tripulación. No hay tierra alrededor, ni campos ni bosques donde desviarse en caso de fallo del motor o del tren de aterrizaje. Solo hay agua profunda. El piloto debe calcular perfectamente la trayectoria y la velocidad de aproximación, porque aquí no existe margen ni siquiera para el más mínimo error. Un ligero exceso en la aproximación, un fallo de frenos o el acuaplanía sobre el asfalto mojado tras una repentina lluvia tropical y el avión simplemente se deslizará hacia el océano, donde la profundidad comienza casi inmediatamente junto a la orilla. Además, los pilotos suelen experimentar una inquietante ilusión óptica. Parece que están aterrizando directamente sobre el agua, ya que la pista es muy estrecha y el oleaje comienza justo a sus lados. Aquí no hay sistemas modernos de aterrizaje instrumental como en los grandes aeropuertos. Todo se hace manualmente, a ojo, como en los inicios de la aviación. La sensación dentro del avión al aterrizar en Agatti se asemeja a una atracción extrema. Ves por la ventana cómo el ala pasa a 1 metro de las copas de las palmeras y luego las ruedas golpean el asfalto mientras el piloto frena con fuerza para detener la pesada máquina antes de que se acabe la tierra. Las autoridades de la India llevan tiempo considerando ampliar la pista, construyendo una estructura de hormigón sobre el agua, pero los ecologistas se oponen con firmeza para proteger los arrecifes de coral y las zonas de anidación de tortugas.
Así que por ahora, cada vuelo a Agatti es una obra de precisión de los pilotos y las silenciosas plegarias de los pasajeros, entrapados entre la belleza irreal de un paraíso tropical y la posibilidad de acabar en el agua junto con el avión. El quinto lugar lo ocupa el hermano europeo de la famosa playa caribeña de la que tanto se habla en las noticias, la isla de Skiathos, en Grecia. El aeropuerto local Alexandros Papadiamantis es un auténtico lugar de peregrinación para los aficionados a la aviación y un dolor de cabeza constante para pilotos y servicios de seguridad. La pista aquí es extremadamente corta, solo 1.628 metros, y está encajada entre dos colinas elevadas y la costa del mar. Para aterrizar un Boeing o un Airbus largado de turistas, los pilotos deben realizar una aproximación muy pronunciada, prácticamente rozando con las ruedas la valla del aeropuerto. Justo detrás de esa frágil valla pasa una estrecha carretera y comienza una playa salvaje. Y es precisamente ese punto el que atrae a multitudes de amantes de la adrenalina. La gente se reúne por cientos para sentir la fuerza física del empuje de los reactores. Cuando un avión aterriza, pasa a tan solo 10 o 15 metros sobre las cabezas de la multitud. Sin binoculares se pueden ver los remaches del fuselaje, leer los números del tren de aterrizaje e incluso distinguir el rostro del piloto. Pero el verdadero infierno no llega en el aterrizaje, sino en el despegue. Para levantar un avión pesado desde una pista tan corta, los pilotos deben exprimir al máximo la potencia de los motores, manteniendo el avión frenado hasta el último segundo antes de lanzarlo hacia adelante. En ese instante, una ráfaga de aire ardiente, gases de queroseno y arena sale disparada desde las turbinas con una fuerza brutal. A los curiosos junto a la valla literalmente los derriba como bolos. Las personas son empujadas contra barreras de concreto, lanzadas contra los bordillos, sus pertenencias, sombreros y teléfonos salen volando hacia el mar. A pesar de las grandes señales de advertencia con calaveras y mensajes de peligro de muerte, los turistas siguen arriesgando su salud por conseguir un video impactante para las redes sociales. Hace unos años, una potente ráfaga de aire lanzó a una mujer contra las rocas afiladas del malecón y los médicos no pudieron salvarla. Skiathos es un aeropuerto donde la línea entre el espectáculo emocionante y la tragedia es tan fina como una valla metálica, y cada despegue se convierte en una prueba para quienes deciden acercarse demasiado a estas aves de acero. El cuarto lugar lo ocupa un aeropuerto considerado uno de los más complejos y técnicamente exigentes del mundo debido a su ubicación geográfica única. Nos trasladamos al Himalaya, al misterioso y aislado reino de Bután. El aeropuerto de Paro es la única puerta aérea del país capaz de recibir vuelos internacionales y se encuentra en un profundo y sinuoso valle a 2.200 metros sobre el nivel del mar. A su alrededor se elevan picos montañosos afilados y nevados de hasta 5.500 metros. Esto crea el efecto de un enorme vaso o pozo en cuyo fondo hay que depositar con extrema precisión una aeronave de varias toneladas. Las condiciones son tan duras y específicas que en todo el mundo hay apenas unos 20 pilotos con licencia especial del gobierno para aterrizar en Paro. Son la élite de la aviación civil, personas con nervios de acero, reflejos fulminantes y una precisión casi quirúrgica. Aquí no hay radares convencionales que guíen al avión hasta el suelo. El aterrizaje se realiza manualmente y solo durante el día, con visibilidad perfecta. Los pilotos deben maniobrar por un estrecho corredor entre montañas, cambiando constantemente rumbo, inclinación y altitud, luchando contra vientos impredecibles y turbulencias que sacuden el avión como si fuera una pluma. El momento más crítico llega justo antes del aterrizaje. A pocos segundos de tocar pista, que no es visible hasta el último instante debido a una montaña que la oculta, el piloto debe realizar un giro brusco de 45 grados a muy baja altura. Las puntas de las alas pasan peligrosamente cerca de las laderas cubiertas de bosques y de los techos de casas budistas locales. En ese instante, los pasajeros no ven cielo por las ventanillas, sino rocas y ramas que pasan a gran velocidad. Cualquier error de cálculo o retraso de una fracción de segundo puede ser fatal.
Paro es un aeropuerto donde la tecnología cede el protagonismo a la pura destreza del piloto y cada aterrizaje exitoso se siente como un pequeño milagro en las montañas. El tercer lugar, la medalla de bronce de nuestro ranking, lo ocupa un lugar que parece más un escenario de película de King Kong o la base de un villano que un aeropuerto civil. Se trata del aeropuerto Juancho E. Irauskin, ubicado en la diminuta isla volcánica de Saba, en el Caribe. Si tienes miedo a volar, mejor llegar en barco, aunque ese viaje entre olas tormentosas tampoco es para débiles. Este aeropuerto posee oficialmente la pista comercial más corta del mundo, apenas 400 metros de longitud. Para que te hagas una idea, es más corta que la cubierta de vuelo de muchos portaaviones. Y aquí las condiciones son incluso más duras, porque la pista no puede orientarse contra el viento para facilitar el aterrizaje. El aeropuerto está situado en un estrecho promontorio rocoso que cae abruptamente por 3 lados hacia el acantilado hacia el mar, y por el cuarto lado se encuentra una montaña alta e impenetrable cubierta de selva. Desde el aire, la pista parece una pequeña marca gris pegada al borde del abismo. Es una trampa sin salida para cualquier aeronave. Aquí el piloto no tiene margen de error, ni espacio para maniobrar, ni posibilidad de arrepentirse en el último segundo. La decisión se toma aún en el aire. Si el avión toca pista demasiado tarde o no logra frenar a tiempo, simplemente se precipita por un acantilado de 40 metros hacia el océano. No hay zonas de seguridad, ni áreas de escape, ni terreno suave, solo un corto tramo de asfalto y el vacío. Aquí operan únicamente aviones especialmente diseñados para despegues y aterrizajes cortos, como los Twin Otter. Pero incluso para ellos y sus experimentadas tripulaciones, es una tarea extrema. El despegue resulta aún más terrorífico que el aterrizaje, especialmente para los pasajeros. El piloto mantiene los frenos mientras los motores rugen al máximo, el fuselaje vibra por la tensión y de pronto el avión se lanza hacia adelante. Desde las ventanillas parece que la pista se acaba antes de alcanzar la velocidad necesaria. En el último instante, cuando las ruedas se despegan del suelo, ya no hay tierra bajo las alas, solo olas oscuras. Los pasajeros describen la sensación como una caída libre inmediata, como si el suelo desapareciera bajo sus pies y el estómago se les subiera a la garganta. Saba es un lugar donde la aviación civil roza lo acrobático y cada vuelo exige una precisión casi de neurocirujano y una sangre fría absoluta. El segundo lugar, la medalla de plata de nuestro ranking, corresponde a una ubicación que desafía no solo la habilidad de los pilotos, sino también las leyes fundamentales de la física, los materiales y la resistencia del entorno. Nos dirigimos al continente más austral, más frío y más hostil del planeta, la Antártida. Aquí, cerca de la mayor estación de investigación polar de Estados Unidos, McMurdo, se encuentra la Ice Runway, literalmente pista de hielo. El nombre no es ninguna metáfora. Aquí no hay ni un gramo de hormigón, ni grava, ni siquiera tierra compactada. Gigantescos aviones de transporte militar C-17 Globemaster y aeronaves de pasajeros que llevan científicos aterrizan directamente sobre el agua oceánica congelada. La pista se crea cada año desde cero, se despeja con maquinaria pesada y se nivela con láseres sobre el hielo marino del estrecho de McMurdo. Y el peligro más inquietante es la resistencia de la superficie. Bajo las ruedas de un avión que puede superar las 200 toneladas con carga y combustible, solo hay una capa de hielo, debajo de la cual se extienden cientos de metros de agua oscura y helada. El hielo se flexiona bajo ese peso colosal, y los pilotos dicen que durante el aterrizaje y el rodaje sienten físicamente cómo la pista respira, cede y se hunde varios centímetros. Hay un riesgo real, calculado matemáticamente, de que el hielo no soporte el impacto de un aterrizaje duro o se agriete mientras el avión está detenido, haciendo que se hunda en el océano junto con la tripulación y la carga. Por eso, los aviones nunca se estacionan cerca unos de otros para distribuir mejor la presión.
Los pilotos trabajan además bajo el riesgo constante del whiteout, un fenómeno óptico peligroso en el que el cielo y la superficie nevada se funden en un único lienzo blanco lechoso. Desaparecen las sombras, se pierde el horizonte y también la percepción de altura y orientación. En esas condiciones, el aterrizaje se realiza exclusivamente por instrumentos, confiando la vida a la electrónica. Frenar sobre hielo es otro desafío. El avión se desliza como en una pista de patinaje. El viento antártico puede girarlo lateralmente, y detener una máquina de ese tamaño sin derrapar requiere una habilidad excepcional. Este aeropuerto solo funciona durante un breve periodo del año, cuando las temperaturas no son tan bajas como para inutilizar los equipos, pero tampoco tan altas como para debilitar el hielo. Es un aeropuerto fantasma, que existe solo unos meses y luego desaparece en el océano, para ser reconstruido la siguiente temporada gracias al esfuerzo de los investigadores. Y finalmente, el primer lugar. El campeón absoluto en peligrosidad. Un aeropuerto que lleva el apodo totalmente merecido de el más peligroso del mundo y que tristemente lo confirma con frecuencia en los titulares. El aeropuerto Tenzing Hillary, en Nepal. Es la principal puerta de entrada al Everest, el punto de partida para quienes sueñan con alcanzar la cima del mundo. Pero para muchos, el mayor desafío no es la montaña, ni el frío, ni la altura, sino llegar hasta aquí. El aeropuerto está a 2.847 metros de altitud, y el aire enrarecido afecta seriamente la aerodinámica. Disminuye la potencia de los motores, se reduce la sustentación y las respuestas del avión se vuelven más lentas. La pista de Lukla mide solo 527 metros, pero el problema principal no es la longitud, sino el terreno extremo. Tiene una pendiente del 12%, como una rampa de esquí. Un extremo termina en un abismo de 700 metros hacia el valle y el otro se estrella contra una pared de roca maciza. Es una pista sin retorno. Durante el aterrizaje, el avión vuela directamente hacia la montaña y no existe posibilidad de abortar la maniobra. El punto de no retorno se supera mucho antes de tocar tierra. Si algo sale mal, no hay corrección posible. Delante solo hay roca. El despegue es igual de estremecedor. Los aviones aceleran cuesta abajo, ganando velocidad con ayuda de la gravedad y literalmente saltan al vacío al final de la pista, confiando en que las alas generen sustentación a tiempo. El clima en Lukla cambia cada 10 minutos. El sol puede dar paso de inmediato a una neblina espesa, lluvia o vientos violentos que sacuden pequeños aviones como el Dornier o el Twin Otter como si fueran juguetes. No hay sistemas modernos de navegación ni piloto automático. Todo depende de la habilidad, la experiencia y la intuición del piloto. Las estadísticas de incidentes aquí son de las más duras del mundo. Lukla es un lugar donde el precio del error es la vida. Estos 10 aeropuertos demuestran que el deseo humano de llegar a los rincones más remotos del planeta supera al miedo y a veces al sentido común. Construimos pistas sobre hielo, en el mar y al borde de abismos, confiando en la habilidad de los pilotos y la resistencia del metal. ¿En cuál de estos aeropuertos te daría más miedo volar? ¿Te atreverías a aterrizar en Lukla viendo acercarse la montaña o preferirías deslizarte sobre el hielo de la Antártida? Si algunas escenas te hicieron sudar las manos, deja tu me gusta y no olvides suscribirte al canal. Aún nos esperan lugares que te sorprenderán todavía más. ¡Hasta pronto!